después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Señores que están sin conciencia, pero parados, en estado de shock, en el primer round, tratando de que pase esta pesadilla. Así debe sentirse un jubilado que ve que no puede con sus recursos acceder a los medicamentos básicos. Pero también parece estar mirando para otro lado, en vez de ver cómo castigan a los más débiles, los que están en el ringside, los privilegiados, y los que están un poco más lejos, en esta pelea desigual entre un Estado que los ha tomado como de ajuste a los adultos mayores. El recorte del PAMI en la entrega gratuita de medicamentos es un golpe más, porque el 25% de los recursos aportados para que este gobierno se ufane de tener un falso superávit fiscal, ajuste para pagar bicicleta financiera y ajuste para pagar las deudas que el propio ministro que hoy tenemos tomó en su momento, que lo llevó al fracaso al país. Eso está pasando. De cada 100 pesos, 225 los aportan los jubilados. Ya venían ajustados y ahora les recortan medicamentos. Voy a tomar contacto con Miguel Jiménez, que es integrante del Frente de Jubilados y que forma parte del colectivo más afectado. Miguel, Guillermo Jeremía lo saluda, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo es su estado de ánimo, Miguel? De mucha preocupación, no es en lo personal, sino en el estado del país en general y del discurso oficial que se ejerce en este caso sobre los jubilados. El supuesto es el de que de alguna manera se van a generar ahorros a partir de un recorte al abuso de medicamentos. Bueno, nosotros no tenemos que asumir ningún tipo de abuso, ni ningún tipo de control extra. O sea, el Estado ya ha auditado a los beneficiarios antes de entregar los aportes, los beneficios, los subsidios, y se transforma en echarle la culpa a los usuarios del consumo de medicamentos, cuando el control se tiene que hacer sobre los contratos que hacen las empresas, sobre los costos de los medicamentos y sobre el sobreconsumo incentivado desde las recetas. Esto de liberar medicamentos para el consumo masivo y no hacerlos bajo receta solo beneficia a los laboratorios y de ninguna manera controlan los excesos de gastos en la obra social. Y es parte de un discurso que ya venía ejecutando el gobierno. Por ejemplo, se acusa a las universidades de exceso de gastos y se las pone bajo acusación cuando no hay ninguna prueba de que haya corrupción. También fue sobre los comedores, en donde también se puso en duda los comedores, se suspendió el beneficio y en definitiva, después de un trámite burocrático, se suspendieron los beneficios de una forma cruel y de ninguna manera se efectuó ahorro de ningún tipo. Sí, de hecho... Detalle. En conferencia de prensa se descubrió que Adorni había mentido con respecto al uso de un estudio médico para obtener beneficios, que correspondía a un perro y que se había usado para obtener beneficios en obras sociales. Y que eso se descubrió que era mentira y fue desmentido en televisión, todo un escándalo. Y sin embargo, el mismo procedimiento
se efectúa esta vez sobre los jubilados. La referencia que usted hace de los comedores es interesante porque hace algunos minutos, bueno, en la jornada de ayer fue, la Cámara Federal de Corrientes afirmó que Capital Humano usó datos falsos para justificar la suspensión del ex potenciar trabajo y ordenó restituirlo a decenas de personas y pagarles la deuda. No había ningún ñoqui, pero Milei y Petovelo mintieron sobre esta cuestión. Tampoco pareciera estar aquí apegado a la verdad lo que sucede con los medicamentos, porque puede que haya habido abusos, excesos, algunos que lo recibía, pero que no le correspondía o recibía más de lo que le correspondía. ¿Por qué cree que lo hacen desde su óptica, Miguel? Hay una realidad, los gobiernos del ajuste siempre tienen que corregir el ajuste en referencia a un discurso del ahorro. Ese discurso del ahorro siempre es sobre el usuario, nunca es sobre la empresa. Da la casualidad que no aparecen los listados de empresas deudoras del Estado, que es corrupción, los distintos contratos que podría tener el Estado con las empresas. A mí me parece raro que ningún prestador, que ninguna empresa, que ningún laboratorio, que ningún aparezcan con excesos con sobrecostos, con sobreprecios, con una corruptela que tiene que ver con determinados servicios que hace la corporación médica. A mí me tocó de cerca presenciar como delegado departamental de UPC un informe en Santa Rosa del Río Primero, donde durante un año todas las embarazadas docentes del departamento habían tenido parto con cesárea. O sea, no había ningún parto natural, ninguno. Y todos sabemos que eso demanda un costo para la obra social y una facturación. Se denunció, se auditó. Esto, que también seguramente este tipo de abusos sistemáticos de corporaciones médicas, de laboratorios, que tienen que ver con los grandes negociados, no se efectuarían si los verdaderos usuarios, si las asociaciones, si los sindicatos, si los usuarios tuvieran acceso a las auditorías. Pero resulta que las obras sociales se intervienen desde el Estado, se hacen auditorías, pero las auditorías son cerradas y nunca participan los usuarios, que son los que verdaderamente detectan este tipo de abusos. ¿Quiénes sino los propios jubilados son los que pueden detectar sobreprecios, sobrefacturación, recetario de prótesis que son innecesarias? Y ese tipo de denuncias, que deberían ser de oficio, no se efectúan, no son lo dinámicas y lo efectivas que deberían ser. Y seguramente ahí tendríamos corrupción. No en vano, y hay que citar cuestiones que son de Estado. El presidente Arturo Illia fue derrocado por una acción que tomó el Estado sobre los laboratorios. Eso es de uno de los presidentes más emblemáticos en esto de la lucha contra la corrupción, fue derrocado a los 2 años de ejercicio, por esta razón de operar sobre los laboratorios. Sí, de hecho... Y justamente, otra cita, justamente se dio en el clavo en un discurso de una expresidente que desafía al desregulador Federico Sturzenegger a desregular el mercado de medicamentos a nivel global sobre los genéricos. Claro,
¿Por qué no se desregula sobre los laboratorios? Justamente el cobro de patentes, el cobro de marcas, el cobro de un sobreprecio sobre una droga, una droga que podría ser genérica, es un negocio. Y contra ese negocio no se va. Y de arranque, cuando estamos hablando de genérico, es un 30% menos en el costo del medicamento. Quería decir, abonando lo que usted menciona, Miguel, que bueno, este año de las actividades económicas más redituables que ha habido en el país ha sido la actividad de los laboratorios. Son de los que más plata han ganado en la Argentina, los laboratorios, sobre todo una decena de laboratorios concentrados, que son incluso los proveedores del PAMI. Tienen garantizada una fuente de ingreso. Acá el problema pareciera que ya desde el principio de la asunción, en una entrevista que le hizo su vocero Johnny Viale, Milei decía que los jubilados eran el único grupo etario que estaba integrado por gente que no era pobre. Bueno, los está descendiendo la mayoría debajo de la línea de la pobreza. Lo está haciendo con todos los argentinos, pero se las ha agarrado los jubilados. ¿Por qué cree, Miguel? ¿Porque no tienen capacidad de protesta, de movilización? ¿Porque hemos visto en estas horas que hay poca gente que se conmueva? La oposición, la clase política, está paralizada, está haciendo la estatua con la protesta y lo que le está sucediendo a los jubilados. ¿Usted qué opina al respecto? Bien, hay algunos fenómenos que son a nivel nacional y otros fenómenos que son a nivel internacional. En general, hay una forma de capital, que es el capital financiero, que de alguna manera se desprende de las actividades industriales y empieza a encontrar desde 1971, 72, 73, con la crisis del petróleo en Estados Unidos. Son capitales que empiezan a generar dinero a partir del dinero, capitales financieros. Esos capitales financieros empiezan a operar como fondos de inversión de jubilaciones privadas o AFJP. Ese es el origen primario de grandes fondos de inversión como BlackRock, como Fidelity, como Vanguard, que inicialmente toman dinero de los jubilados para operar con beneficios, con pequeños montos sobre la renta del jubilado y obtener renta a partir de la inversión de esos fondos. Es dinero que se genera a partir del dinero. Esto se transforma en un gran negocio por varias razones. La primera es que se prolonga la vida y los ingresos de los jubilados permiten que eso se prolongue en el tiempo. Y la masa de jubilados, esto es, la población humana va envejeciendo en realidad y prolongando la expectativa de vida. Esto es una enorme masa de dinero que evidentemente este tipo de capitales que son especulativos, capitales por acciones, que van tomando pequeñas cantidades de dinero de cada uno de los jubilados, pero en realidad es como una cautiva. De ahí la expectativa de estos fondos de inversión de tener AFJPs y administrar fondos de jubilaciones. Bueno, esto es un enorme negocio en estos momentos. ¿Por qué? Porque la propia vida nos ha llevado a eso, que cada vez se prolonga más la vida y eso significa que al mantenernos con vida, la jubilación se prolonga en el tiempo. Y si le sacamos una pequeña parte al jubilado como renta para un fondo de inversión, es un fangote de vida inimaginable. De hecho, BlackRock es uno de los fondos de inversión más poderosos y si uno le pregunta a los CEOs de BlackRock, dicen, la plata no es nuestra, la plata es de nuestros ahorristas, muchos de ellos jubilados. Los jubilados ni se enteran de los beneficios de esos fondos de inversión
que por ejemplo, están proyectando la reconstrucción de Ucrania con 800 millones de dólares. Es un negocio del negocio. Sí. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, Argentina, como pocos países en el mundo, emergió del 2015 con una cobertura social del 98 al 99%. Con lo cual, jubilación de amas de casa, alta cobertura social, llegó un momento en que todo el mundo tenía cierta protección social con el ingreso. Obviamente eso es muy bueno para un jubilado, para un pensionado, para una ama de casa, y muy malo para estos fondos de inversión, muy malo para el capital privado y muy malo para los grandes negocios que se están quedando con una tasa de ganancia a la baja. O sea, ¿qué quiero decir? Sí. Que el capital industrial, en su fase posterior a la fase postindustrial, ha automatizado muchísimo la industria. Y eso provoca expulsión de mano de obra, pero a su vez, mucho más importante para el sistema, la baja en la tasa de ganancia. Miguel, Esa baja de la tasa de ganancia tiene que ser corregida con un aumento de la renta. Y qué mejor que ir sobre los fondos, los ingresos de los jubilados, lo que consumen los jubilados. sí, claro. En su parte más cruel es beneficiar a los laboratorios, subirle la tasa de ganancia a los laboratorios, restringiéndole el consumo a los jubilados. ¿Por qué? Porque el jubilado tiene muy baja capacidad de alineación, está muy disperso, no tiene movilidad, no puede hacer paro. En general, el movimiento obrero no lo tiene en cuenta, porque obviamente el activo en la Argentina y en los principales países donde hay una lucha contra este sistema perverso, depende del activo, y el activo para. Y en estos momentos, donde hay altísima informalidad, la masa de dinero para capturar está en manos de los jubilados. De hecho, el 37-38% del ajuste es sobre los jubilados. Miguel. Sí, ese es el monto. O sea, al hacerse el ajuste sobre los jubilados, de aproximadamente el 38%, es la parte que gana el ajuste. Miguel, le traslado una última pregunta, Miguel, de mi compañera Mayra. Vamos a cerrar la entrevista por una cuestión temporal. Miguel Jiménez, del Frente de Jubilados, hablando sobre esta realidad que atraviesan con el recorte de los medicamentos. Mayra. Sí, Miguel, buenos días. Yo quisiera preguntarle más que todo cómo vienen o cómo piensan seguir ahora con el Frente de Lucha, si piensan ir nuevamente al legislativo a proponer digamos que esta situación ampare a los jubilados, piensan reunirse y poder, por ejemplo, ayudarse entre sí, porque ten en cuenta que los trámites burocráticos que tienen que hacer todos los jubilados para obtener ahora un medicamento, hay muchos que están, eso les impide por un término de tecnología o básicamente porque no saben cómo hacerlo. ¿Tienen pensado alguna de esas dos cosas? Bueno, nosotros, para empezar, no nos vamos de vacaciones, estamos muy atentos no solamente a estas medidas, sino en solidaridad con el resto de las cuestiones que atañen a la población. Por ejemplo, en estos momentos no se percibe claramente, pero hay cortes programados en momentos de bajo consumo. Por ejemplo, en mi lugar de residencia se corta la luz periódicamente entre las 4 y las 6, 7 de la mañana. Es un ajuste. Sí. Y luego no hay que sorprenderse porque se está atacando a los organismos públicos,
como el INTA. También se pueden programar despidos masivos, todo eso en fecha anterior o posterior a las fiestas, en momentos en que hay baja movilidad social. Y luego, bueno, de expresar esa solidaridad, por ejemplo, el jueves con un plan de lucha de ATE, hay una olla popular en la plaza central del Río Cuarto. Todas estas manifestaciones van a suceder, estemos o no estemos de vacaciones. Por lo tanto, estamos en estado de alerta y movilización, por un lado, y por el otro lado estamos con comunicados de prensa y, bueno, nuestra clásica forma de movilizar, dada la situación de la mayoría de nuestros compañeros de mayor edad, la sentada, hemos realizado al menos una sentada por mes en distintos lugares de la ciudad, y esto de manifestarnos en la prensa, de tener comunicados y de mantener la alerta y la movilización frente a este tipo de recortes. Miguel, muchísimas gracias, muy amable. A este discurso yo creo que hay que hacer de no asumir un discurso de la corrupción que pertenece al gobierno y que nosotros no somos culpables de ningún consumo y que el acento se tiene que poner en el lugar que corresponda. En eso no vamos a cejar. Miguel, muchísimas gracias, muy amable por el contacto, Miguel. Muy amable por este contacto, se nos ha agotado el tiempo. Saludos. Que siga bien. Miguel Jiménez, del Frente de Jubilados de la Asociación Gremial Docente, describiéndonos esta realidad que está sucediendo con los fundamentos que están en el trasfondo. No es que se levantan a la mañana y se le ocurren estas cuestiones por una lógica no planificada. Hay un plan muy claro de apropiación de recursos de otros por parte de los que están detrás de el león libertario que se presenta como el artífice de lo que está ocurriendo. No lo es. Hay toda una estructura financiera de apropiación de recursos, mientras Milei baila la cubierta del tanque.